Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de capacitación técnica en ajedrez. El día de hoy vamos a ver uno de los temas bastante importantes que conviene trabajar con los chicos y estamos hablando de ataques de mate al rey contrario. Vamos a comenzar con uno de los temas, digamos, bastante comunes, sobre todo que se da en muchas posiciones de enroques opuestos. En la siguiente posición, que podemos ver en el diagrama, yo lo voy a explicar de esta manera, con pocas piezas, para que todos lo puedan entender. Me gustaría también que cuando trabajen con los chicos, también trabajen de esta manera, siempre con ejemplos bastante sencillos y luego vamos agregando más piezas y vamos buscando motivos de combinación, combinativos. Bien, en la siguiente posición, bueno, a mí como me gusta que todos ustedes, como son profesores de ajedrez, también trabajen cada vez que ven un video, les dejaría ahora que pongan una pausa y busquen la mejor jugada para las blancas. Bien, la siguiente posición entonces, la solución es la jugada alfil G8. Podemos observar que en esta posición están actuando la torre, que se encuentra en H1, ¿sí? Vemos que se va a producir un jaque al descubierto cuando mueva el alfil. Este tipo de ataques con el alfil lo vamos a llamar el ataque del alfil valiente, ¿sí? Vamos a hacer que este alfil es un héroe y que lo vamos a entregar para que nuestras piezas puedan entrar y dar mate, ¿no? al rey contrario. En este caso tenemos que usar nuestra imaginación. Tenemos que observar que si el alfil no se encontrara en la casilla H7, nosotros podríamos simplemente hacer la jugada dama H7 y estaríamos dando mate. Por lo tanto, imaginando esa posición final, lo que hacemos es mover el alfil y hacia la mejor casilla, que es G8. De esta manera descubrimos la diagonal para que pueda entrar la dama hacia la casilla H7 y al mismo tiempo aprovechamos la situación de la torre que se encuentra en H1 dando jaque al rey y vemos que después de la jugada entonces alfil G8 hay dos variantes posibles. Si dama H6 cubriendo para evitar el mate, esto no soluciona el problema, ya que seguiría torre por H6 y si G por H6 simplemente dama H7 y vemos que es jaque mate. De la otra manera, después de rey por G8, hemos liberado, ¿sí? El alfil valiente se ha entregado como un héroe y le hemos dejado la posibilidad a la dama para que dé mate en H7. Bien, este es el ejemplo, digamos, más simple para poder comenzar a explicar este tipo de combinaciones de ataque contra el rey. Como ya les dije, se dan muy a menudo y sobre todo en posiciones en las cuales se producen partidas de enroques opuestos, ¿sí? Es decir, un rival se enroca, por ejemplo, hacia el flanco de dama con el enroque largo y las negras, por ejemplo, hacia el flanco de rey. Vamos a poner otro ejemplo, ahora un poquito más complicado, un poquito más complejo, pero siempre teniendo en cuenta este motivo, ¿sí? Es muy importante tener estos patrones para poder descubrir las combinaciones cuando estamos jugando una partida de ajedrez. Por ello tenemos que ser bastante simples cuando explicamos por primera vez esto a los chicos, sobre todo estos motivos, para que ellos logren entender cuál es la idea real de este tema. Bien, aquí les voy a
Vamos a poner una pequeña pausa y vamos a buscar las jugadas. En esta posición las negras hicieron la jugada alfil F6. Es una partida que jugó Kiefer contra Krum. Y bien, aquí les aconsejo que pongan una pausa, que analicen bien la posición y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, busquemos la mejor jugada, la mejor combinación para lograr un ataque decisivo para las blancas. Pondríamos pausa y comenzamos a pensar. Bien, esta partida es un poco más compleja. Pueden observar que hay muchísimas piezas en juego y por lo tanto se hace un poco más difícil poder encontrar todas las jugadas. Sí tenemos que tener claro las ideas. Aquí hay dos jugadas fundamentales. La primera es alfil H7, con lo cual la idea es pasar a lo que conocemos, a la posición que habíamos visto al inicio. Pero también hay que decir que la jugada alfil E2 también es una jugada muy tentadora y que estaría muy bien, por ejemplo. ¿Por qué? Porque amenazamos con el alfil al caballo que se encuentra en H5 y al mismo tiempo descubrimos la diagonal para la dama para que pueda entrar en la casilla H7, con lo que se hace bastante difícil para las negras ahora poder defender esta posición. Por ejemplo, si H por G5, capturando el caballo que se encuentra en G5, simplemente capturamos con el peón. Las blancas no solamente atacan el caballo que se encuentra en H5, sino que también abren toda la columna. Y esto puede ser muy peligroso, ya que tanto la torre como la dama convergen en la casilla H7, que es una casilla muy importante. Si el caballo se va, llegaría la dama hacia la casilla H7 y estaría dando jaque mate. Entonces, por ejemplo, si aquí hacen la jugada alfil por E5, simplemente jugaríamos alfil por H5 y después de esta jugada de alfil por D4, aquí hay una muy linda combinación para las blancas. A ver, les dejo para que pongan pausa y para que busquen cómo ganan la partida las blancas en esta posición. Bien, en esta posición entonces las blancas ganan en forma espectacular, entregando la dama, dama H7 jaque, rey por H7 y tenemos una típica posición muy parecida bueno, al mate de Anastasia, ¿no? Esta vez con el alfil, pero después de alfil por F7 vemos que el rey queda en jaque con la torre y el alfil controla las únicas dos casillas de escape para las negras. No hay pieza que pueda capturar la torre, no hay pieza que pueda interceptar este jaque y por lo tanto las blancas ganarían la partida. Esta combinación era interesante y se podría haber dado, pero en la partida Kiefer decidió hacer la jugada alfil H7, que también es una muy buena jugada, y después de rey H8 siguió los patrones estudiados en la posición. Una vez más, les dejo pausa también para que descubran la jugada. Bien, la jugada es alfil G8. ¿Sí? Podemos observar que conocemos ya este patrón de ataque. Entonces, entregamos el alfil con idea de ingresar con la dama en la casilla H7. ¿Sí? Se libera la diagonal, una forma típica de ataque, para que la dama pueda entrar atacando al rey.
¿sí? Recuerden que esto es muy importante aprenderlo. Ese es uno de los principios fundamentales para comenzar a atacar al enroque, ¿sí? Atacar al rey contrario. Bien, aquí durante la partida hicieron la jugada G6, que es una jugada bastante lógica, ya que el peón en G6 anula la acción de la dama sobre la diagonal B1H7. ¿Sí? Ahora la dama se encuentra bloqueada, digamos. Pero entonces, ¿cómo tendrían que jugar las blancas aquí? Además están en un problema, ¿no? Tienen el alfil que va a ser capturado. ¿Cómo jugarían? Bueno, en esta posición la partida siguió con alfil por F7 y la idea de esta jugada es jugar simplemente dama por G6, ingresando en G6 y atacando H7. La jugada ahora, eh, la posición, digamos, de las negras es muy desesperada, ¿no? Tienen que parar el ataque muy fuerte de las blancas. Bien, la partida ha sido H por G5 y después de dama por G6 las blancas prácticamente ganaron sin ningún problema. También podemos observar que en vez de dama por G6 también la jugada H por G5 también es muy fuerte, ya que si torre por F7, dama por G6, y podemos observar que ahora están entrando en juego la torre, ¿sí? El caballo. La posición está completamente perdida para las negras. Pero dama por G6 también es buena. Pero H, esta parece un poquito más precisa, quizás capturar en G5 para abrir la columna H. Bien, vamos a mostrar otros ejemplos sobre el mismo tema. Bien. La siguiente partida fue jugada por Schmidt contra Bergvold, ¿sí? Y aquí nuevamente las blancas tienen una posición típica, conocida. Las negras capturaron en F6, después de un cambio, y ahora son las blancas las que tienen la posibilidad de atacar. ¿Cómo jugarían aquí con blancas? Vamos a poner pausa y les voy a dar también unos minutos para que busquen la mejor jugada de blanca, siempre teniendo en cuenta el tema que estamos viendo en esta lección. Bien, este es bastante simple. Como ustedes pueden observar, las blancas aquí ya tienen claro el patrón. Si ya han visto diferentes posiciones, podemos ver que ya tenemos claro cuál es la idea de este tipo de posiciones. Entonces, la jugada es alfil G5. ¿Sí? La idea principal de esta jugada es abrir la columna H también. Además vemos que se ve obligado a capturar con el peón en G5, ya que, bueno, perderían piezas si hacen, por ejemplo, esta jugada, dama E6. Simplemente aquí tenemos un tema táctico ya conocido por nosotros y que los niños también ya deben conocer, que es una tijera con el peón, un ataque doble. Por lo tanto, dama E6 tampoco salva mucho la posición. Y si H por G5, después de H por G5 tenemos la clásica posición, ¿se acuerdan? Columna abierta, dama y alfil. Tres piezas de ataque. ¿Cómo las combinamos? Caballo por D4, alfil jaque, rey H8 y esta posición todos ya la conocen. ¿Cómo ganarían aquí con blancas? Muy bien. La jugada entonces
alfil G8, dama H6, torre por H6, y decidieron abandonar en la partida, pero igualmente después de esta jugada, dama H7 estaría ganando la partida sin ningún problema. Bien, vamos a otro ejemplo más. Bien. Bueno, esta partida la jugaron Vaskans contra Serebriakov. Sí, es una partida jugada hace muchos años, en el año 1965. Y en esta posición, digamos que el matiz es diferente. Siempre vamos a hablar del alfil valiente, pero estamos en una típica posición de siciliana, de defensa siciliana, la variante del dragón. Bien, en este tipo de posiciones hay que jugar muy preciso, ya que estamos hablando de enroques opuestos. Cuando hay enroques opuestos, los tiempos son fundamentales en el ajedrez. Normalmente el que logra abrir rápidamente líneas logra ganar la partida, porque los ataques van directo contra la posición del rey contrario. Bien, en la partida cometieron un error, capturaron, tendrían que haber cambiado rápidamente el alfil en B3, ¿sí? En esta posición caballo por B3 hubiera sido mejor, y comer de peón F. ¿Sí? Esto también es muy importante. Cuando se encuentran en estas situaciones, por ejemplo con un fianqueto en G7, no conviene casi nunca comer de peón de H, ya que si existe un alfil de casillas negras, las blancas tienen muchas posibilidades de atacar si capturan de peón de H. Ahora, si no estuviese el peón el alfil de casillas negras y las negras sí, entonces capturar de peón de H sería posible. En este caso lo mejor era cambiar en B3, comer de peón de F y dejar la casilla F7 para el rey, ¿sí? Sin embargo, en la partida el jugador de negras, Serebriakov, jugó H por G6. Bien, aquí entonces, claro, tenemos un pequeño problema. Estamos abriendo la columna H y la posibilidad a las blancas de poder iniciar acciones por esta columna. ¿Sí? La idea de las blancas ahora va a ser intentar llevar la dama rápidamente hasta esta columna y crear amenazas sobre el rey. ¿Cómo lo van a hacer? Primero, lo primero que hay que hacer en este tipo de posiciones, cuando estamos atacando con blancas, es buscar el cambio del defensor, de la pieza defensora del rey más importante. En este caso, es el alfil que se encuentra en G7, que es el famoso dragón, por eso se llama la defensa siciliana variante dragón. El dragón es el alfil que queda en G7, que es una pieza muy poderosa. ¿Por qué? Porque puede defender el enroque y al mismo tiempo puede atacar sobre esa gran diagonal. ¿Sí? Muchas veces desaparecen algunas piezas y ese alfil es fuertísimo atacando tanto C3 como a veces B2. Entonces, ¿qué jugaríamos aquí con blancas? Piensen un poco en esta posición, pongan pausa. Bueno, en este tipo de posiciones, obviamente la jugada es alfil H6. Hay que buscar el cambio de este alfil. Aún así, no es claro aquí. ¿Por qué? Porque las negras obviamente que no van a cambiar. Si ahora las negras hacen alfil por H6, después de dama por H6 no pueden parar las amenazas de mate. Entonces, hicieron la jugada alfil H8. Bien. ¿Cómo creen que tendríamos que continuar con blancas aquí? Nuevamente les doy
un pequeño ejercicio, pueden poner pausa y buscar la mejor jugada en esta posición. Bien, en esta posición entonces las blancas tienen que hacer esta jugada que es muy buena, es alfil F8 y es el alfil valiente, el héroe. Sacrificamos el alfil para poder entrar con todas nuestras piezas al ataque del rey de las negras. Observemos ahora que la partida siguió caballo por B3, A por B3 y decidieron capturar de torre, ¿no? el alfil. Se está amenazando dama H6 simplemente. Observemos que esta jugada tampoco sería posible, ya que seguimos con torre por H8, si rey G7, dama H6, mate, y vemos que si cubren de caballo en G8, tenemos otra vez mate en dos jugadas. ¿Cómo sería? Bien, dama H6 jaque, el caballo no puede capturar porque está clavado, rey E8 y simplemente torre por G8. Y observamos que el rey no tiene escape y por lo tanto las blancas ganan sin ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? En la partida decidieron capturar con torre, torre por F8. Bien, aquí tenemos que definir la partida, es un momento muy importante. Pongamos pausa, tomémonos más de 5 minutos y podemos buscar la combinación para poder ganar esta partida. Bien, ¿cómo jugarían aquí las blancas? Pues simplemente destrucción de una pieza defensora, una eliminación importante, el alfil. Tenemos otra torre que va a llegar al juego, el alfil era una pieza defensora muy importante, entonces intentamos eliminarla. Torre por H8, obviamente rey G7, dama H6 mate, rey por H8, y ahora sí podemos hacer uso de la columna H. Dama H6 jaque, rey G8 y caballo D5. Esta jugada es una jugada muy importante también. Primero, el caballo en D5 crea una doble amenaza. La dama y el caballo de F6. Sobre todo, bueno, y además, digamos, una triple amenaza. El peón de E7, que estoy amenazando mate también. Pero además de ello, la idea principal de jugar caballo D5 es eliminar el defensor, el caballo que se encuentra en F6. Y al mismo tiempo preparamos la llegada de la torre desde D1 hasta la casilla H1, con lo cual la misma apoyará a la dama y veremos que será imposible parar el ataque de mate. Aquí en esta partida decidieron abandonar. Obviamente que si dama de 8 para defender el punto de 7 que no sea mate, bien, aquí simplemente tenemos la posibilidad de jugar caballo por F6 y después de E por F6 simplemente torre H1 y vemos que el mate es imparable. ¿Sí? Y mate. Dama H8, mate. Bien, vamos a guardarlo así tenemos. En este caso, como pudieron ver, entonces fue muy importante, voy a volver hacia atrás, muy importante para que tengan en cuenta esta posición. ¿Sí? Si les toca defenderlas y tienen enroques opuestos, recuerden que siempre es mejor en este tipo de posiciones, como defensa, capturar con el peón de F y no con el peón de H. Sobre todo cuando nuestro rival dispone de un alfil de casillas negras que y va a poder intentar cambiar el defensor nuestro. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la jugada
de negras obviamente era cambiar en B3 eliminando un poderoso alfil que presionaba sobre F7 y después de A por B3 simplemente capturar con el peón de F y le dejamos el escape al rey en la casilla F7. Entonces, y si H por G6, si tienen que atacar, recuerden, es muy importante cambiar este alfil, ¿sí? El que se encuentra en G7, que es un defensor importantísimo del enroque. Entonces, siempre buscamos este cambio. ¿Sí? En casi todas las posiciones con fianqueto, como pueden ser en la defensa siciliana variante del dragón, dragón acelerado, en la Pirc, en la moderna, en la defensa india de rey, en la defensa indo-benoni. Siempre buscamos el cambio de alfil de casillas negras. Sobre todo si estamos jugando una posición de enroques opuestos. Y aquí recuerden, este tema, este golpe táctico es muy importante. Recuerden, el alfil valiente. Antes se sacrificaba para abrir la diagonal de la dama en los ejemplos anteriores. En este caso lo hace para abrir una columna y que entre la dama y la torre a jugar. Observen que siempre participan estas tres piezas: dama, torre y alfil. Alfil F8, vale la pena volver a ver nuevamente cómo hay que atacar, ¿sí? En este tipo de posiciones. Y mate imparable. Vamos a guardarlo. Bien. Bueno, con esto entonces vamos a finalizar la clase de hoy con respecto a este tema muy importante de ataque al enroque, al rey, y en este caso hemos utilizado el alfil. Como pieza lo vamos a llamar siempre el alfil valiente, ¿sí? El héroe de la partida. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que les sirva, que puedan intentar utilizarlas con los chicos, ¿sí? En diferentes cursos. Es muy importante que también ustedes tengan una base de datos con posiciones que vayan ustedes mismos creándolas. Yo les voy dando ideas y les voy explicando muchos temas, pero también está en el profesor luego que busque material, que cree sus propias posiciones. Yo hay muchas posiciones que no las busco en los libros, simplemente las imagino y las creo para luego poder explicarla a los niños. Entonces, es muy importante que bien, ustedes tengan este material para que les dé una muy buena idea, un buen concepto, sobre todo para algunos profesores que están iniciando a dar clases de ajedrez. Pero recuerden, siempre es muy importante tener una base de datos con diferentes posiciones, desde la más simple a la más compleja. Bien, espero que les haya gustado la clase y ya nos estaremos viendo muy pronto para nuestra siguiente clase. Hasta luego.